Buenas a todos. Hoy día vamos a ver un nuevo tema bastante interesante que tiene que ver con el paradigma de la programación orientada a objetos. Es decir, hoy día vamos a crear nuestro primer objeto y vamos a ver cuál es una de las potencias que tiene el lenguaje C++, y por eso es que se le conoce como C++, ¿no? Porque inicialmente existía el ANSI C, que era un lenguaje que es el mismo que hemos estado nosotros manejando, pero el C++ es el que le otorga la categoría de lenguaje abstracto y lenguaje orientado a objetos. Y para la orientación a objetos tenemos que entender el concepto de clase. Entonces, lo que quiero mostrarles a continuación es esto que está acá. Lo que ustedes ven ahí es algo que se llama navaja suiza. Una navaja suiza es básicamente un objeto, ¿ok? O podemos decirle, sí es un objeto, pero sería algo así como un dispositivo que tiene múltiples usos, ¿ok? Podemos ver que en una navaja suiza encontramos diversos elementos, como por ejemplo lo son un sacacorchos, un destapador de botellas, ¿no? Quitachapas. Encontramos una lupa, encontramos una lima de uñas, encontramos un cuchillo, una tijera, una pinza, un serrucho, un gancho. eh, ¿Qué más pueden tener? Corta uñas, un desarmador estrella, etcétera, etcétera. Podemos nosotros comprar esos dispositivos de manera individual, ¿no? Yo podría tener un sacacorchos aparte, una sola lupa, un destapador de botellas, un desarmador estrella, pero si los tengo por separados, digamos que cuando los quiera reunir, pues tengo que buscar uno por uno. Pero la ventaja de tener una navaja suiza es que tenemos todo en uno. Es decir, la navaja suiza se puede comportar como una lupa, se puede comportar como un sacacorchos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces tiene funciones. Y adicionalmente le podemos ir agregando en un nuevo modelo de navaja suiza un nuevo, en alguna nueva funcionalidad o algún nuevo dispositivo. Entonces la navaja suiza nosotros la podríamos comprender o interpretar como si fuera una clase. ¿Ok? Que entendemos que como clase, que entendemos que es un elemento que, que en este caso es una navaja suiza y que tiene múltiples métodos, ¿no es cierto? Los métodos vendrían a ser las funciones, que pueden ser, como les digo, cortar con la tijera, serruchar, mirar con la lupa. Pero adicionalmente hay propiedades, por ejemplo, la propiedad es que el sacacorchos, bueno, sacacorchos de botellas de vino y tiene una determinada longitud, ¿no? El alicate es un alicate pequeño que solamente permite hacer una pequeña fuerza, no una fuerza muy grande. La tijera podría cortar papeles pequeños, pero no puede cortar cartulina, pues es una gran tijera. Entonces, cada elemento cada método tiene o función tiene sus propiedades también. Y todo esto está agrupado en lo que nosotros conocemos como una clase. ¿Ok? Esto puede ser una clase que le vamos a llamar la clase navaja suiza, ¿cierto? Clase navaja suiza. Entonces, bien interesante porque esta clase navaja suiza, nosotros le podemos ir adicionando múltiples funcionalidades, como vemos ahí, y cada una de esas funcionalidades le vamos a llamar, en nuestro caso, un método. ¿Ok? ¿Qué es lo que entendemos como método nosotros en el caso de programación? Pues método lo entendemos como una función. Es decir, una función podría ser sacar el corcho de un vino. Otra función podría ser por ejemplo, otra función podría ser cortar papel, etcétera, etcétera, ¿no? Con nuestro cortador. Entonces, esta es la clase navaja suiza. Lo interesante acá es que, bueno, toda clase tiene entonces métodos asociados y también tiene atributos, ¿no? Los atributos vendrían a ser, por ejemplo, el tamaño de la lima, el tamaño o la función que cumple el cortador, que puede cortar, que no puede cortar, etcétera, etcétera. Los métodos son las capacidades que tiene de poder realizar o ejecutar alguna acción. Y adicionalmente, esta clase nos permite instanciar nuevas navajas. Puedo tener navaja 1, navaja 2. O sea, es decir, puedo crear copias de estas navajas y puedo crear múltiples navajas. Cada una de esas copias se le llama un objeto. O sea, cada objeto tipo navaja. Entonces puedo tener múltiples copias de esta navaja. La clase viene a ser como el modelo, lo que le llaman en inglés template, que es como que un modelo, un marco, y sobre ese se crean los objetos que son copias idénticas a esa clase.
¿ok? Son como las instancias. Entonces, tenemos varios objetos. Lo interesante también, vamos a ver más adelante de una clase, es que la clase puede tener hijos. Puede tener un hijo 1, puede tener un hijo 2. ¿Qué significa tener un hijo? Esto significa que podríamos tener una clase navaja suiza que tenga Wi-Fi, por ejemplo. No sé para qué, pero podría tener Wi-Fi incorporado para que se conecte a internet por ahí. Y podríamos tener otra clase navaja suiza que tenga, no sé, Bluetooth, ¿no? Que tenga Bluetooth Low Energy, por ejemplo, que tenga conexión Bluetooth. Entonces, la clase NS Wi-Fi es idéntica a la clase NS, pero le adiciona el Wi-Fi. Y la clase NS Bluetooth Low Energy es idéntica a la clase NS, pero le agrega el Bluetooth Low Energy. ¿Qué significa esto? Que podemos heredar, o sea, no tengo que crear una clase nueva Wi-Fi que tenga lo mismo que tiene la clase navaja suiza, sino que simplemente copio todo lo de la clase navaja suiza y le adiciono lo que le quiero agregar en este caso. Este es uno de los paradigmas de la programación orientada a objetos que se llama herencia. O sea, las clases se pueden heredar. Yo creo una clase y luego obtengo una clase hija. Esto es bien importante porque más adelante vamos a ver algunos aspectos de atributos de las clases que los podemos proteger o los podemos hacer públicos, y acá tenemos que ver el aspecto de herencia, que es muy importante. Ya luego vamos a crear clases heredadas a lo largo del curso. Entonces, esto de acá vienen a ser clases heredadas. Bien, entonces, esto en buen cristiano, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver con un ejemplo de programación. Básicamente una clase es una estructura de datos abstracta que involucra funciones, que involucra variables, o que puede involucrar también otras clases, y que nos permite crear objetos que son datos ya predestinados para una función en específico, que puede involucrar varias cosas. Entonces vamos a verlo acá con nuestro CodeBlocks. Vamos a entrar acá al CodeBlocks y vamos a analizar eh, lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se crea una clase? Empecemos con una clase. Vamos a crear una clase. Simplemente se coloca el operador class y se va a definir una clase, por ejemplo, que sea una clase que me permita mantener información de alumnos del curso de software para ingeniería biomédica. Entonces voy a crear una clase que se llame alumno software para ingeniería biomédica. Cuando se crea una clase, se abre llaves y la última llave de cierre se cierra con punto y coma. Dentro de la clase tenemos que colocar atributos internamente. Por ejemplo, ¿qué es un atributo? Son variables internas. Por ejemplo, le puedo poner acá string nombre completo. Quiere decir, mi alumno de software para ingeniería biomédica tiene que tener un nombre completo, un nombre y apellido. Le voy a poner acá string ciclo, de qué ciclo pertenece. Acá le voy a poner otra que sea un flotante, que sea el peso de su examen parcial y el peso de su examen final. Entonces el peso se refiere al porcentaje que representa su examen parcial y su examen final. Y también vamos a crear la nota del examen parcial y la nota del examen final. Digamos que de la nota final del curso se obtiene solamente el parcial y final, como ocurre en alguno de sus cursos de estructura y función o procesos biológicos 1, donde tienen solamente 2 notas. Bien, entonces todas estas variables que estoy declarando acá, fíjense que nombre completo y ciclo en realidad son tipo string, o sea, no son variables, son objetos. Son objetos que pertenecen a mi clase alumno SPIB. Estas sí son variables nativas, float, peso, EA, peso EB, EA y EB son variables de tipo flotante. Entonces, una vez que tengo acá mis variables, comienzo acá a jugar. Lo primero que tenemos que crear en una clase es una función especial que se llama el constructor. El constructor lo podríamos obviar, pero es bueno crearlo. Es la única función que no tiene, o método, que no tiene un tipo. Es decir, se coloca el mismo nombre de la clase. O sea, solamente puede haber una única función que tiene el mismo nombre que de la clase que estoy creando, y esa función con el nombre de la clase se llama el constructor. ¿A qué se refiere el constructor? Que cuando ustedes instancien el objeto, porque acá con la clase solamente estamos definiendo la estructura de un arreglo de datos con métodos y atributos, pero cuando creemos ya los objetos de esa clase, vamos a instanciarlos a través de su constructor. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? Bueno, yo quiero crear mi clase alumno con 2 parámetros. Uno que sea el nombre del alumno y otra que me diga en qué ciclo está estudiando. Y acá está, abro y cierro.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo el constructor? El constructor es una función, ¿ok? No tiene un tipo declarado porque es la única función que tiene el mismo nombre que la clase. Por lo tanto, no se le coloca un tipo, simplemente se le pone el, el nombre de la clase. ¿Cuándo se va a llamar esa función? Cuando ustedes instancien el objeto, solamente la primera vez que creen el objeto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo nombre completo, ¿no? Nombre completo, que es el atributo de mi clase, nombre completo. Le voy a decir que va a ser igual a nombre, que es el parámetro que le estoy pasando al método, al constructor. Le estoy pasando como atributo de la función alumno SPIB nombre. Entonces le digo, quiero que nombre completo sea igual a nombre. O sea, quiere decir que este atributo de la clase, nombre completo, ¿ok? Va a ser igual al nombre que yo le pase como parámetro, ¿ok? Y en el caso del ciclo, le voy a hacer igual al ciclo. Pero acá hay un problema. Cuando yo hago referencia a ciclo dentro de la función o dentro del constructor, ciclo se refiere a este de acá. Y hacer ciclo igual a ciclo no tiene mucho sentido, pues no, pero decir variable igual a variable no puede ser, porque este ciclo se refiere al ciclo que está acá como argumento y este ciclo también es el ciclo que está como argumento del constructor. Entonces, si yo quiero decir que el ciclo que está acá va a ser este ciclo de aquí, de la línea 7, el ciclo atributo de la clase, se le debe colocar algo así, this ciclo igual a ciclo. Este ciclo ya va a ser, ¿quién? Este ciclo, el del argumento del constructor. ¿Y this ciclo quién va a ser? El ciclo atributo de la clase. Profe, ¿le puedo haber puesto this a nombre completo? Sí, también le puedo poner this. Le puedo poner this a todos los atributos o variables de la clase. Pero en este caso no era necesario. ¿Por qué? Porque el nombre completo no se confunde con nombre. Son nombres de variables distintos. Pero si le hubiera llamado nombre a este de acá, ¿no? Si le ponía nombre, sí, evidentemente ahí sí tenía que poner this nombre, ¿no? Bien, entonces ahí estamos. Estoy inicializando básicamente esos parámetros y también puedo poner el peso del examen parcial va a ser 35% y el peso del examen final va a ser 0.65%. 35 más 65 me suman el 100% de la nota. Bien, entonces ya está. Ya tengo el constructor creado. ¿Qué más deberíamos tener? Acá viene lo interesante. Deberíamos tener unos elementos que se llaman los setters, ¿ok? Los setters que son, vamos a ponerlos acá, se llaman setters o métodos setters, que son unas funciones de seteo que me permiten a mí, a todos en general, modificar el contenido de los atributos de la clase. Necesariamente no todos los atributos los voy a tener que modificar, algunos los puedo dejar fijos. Por ejemplo, fíjense que el peso del examen parcial, el peso del examen final, yo le estoy asignando 35 y 65%. Nadie debería cambiarme eso. ¿Ok? Entonces no debería crear un setter para modificar el peso del examen parcial ni el peso para el examen final, porque eso ya está definido en mi clase. Sí debería tener un setter para definir la nota del examen parcial y la nota del examen final, porque esas notas sí van a variar de alumno en alumno. Entonces puedo poner una función que se llama setEA y acá le voy a poner floatEA, que sería la nota. ¿Qué le coloco a este método? Le digo this EA igual a EA. ¿Por qué? Porque miren, EA se refiere a este argumento y el this EA se refiere al EA que está aquí, el atributo de la clase, que es el que yo quiero que se mantenga. En toda la clase me va a almacenar ese valor. Recuerden que este de acá, el EA que pertenece al argumento de esta función CTA, solamente tiene sentido dentro del setter, dentro de la función CTA, pero fuera de ella no. En cambio, el atributo de la clase EA, ¿no? Que está en la línea 9, su valor se va a mantener dentro de todos los métodos que estén en la clase. Tiene un comportamiento global dentro de la clase. Luego otro setter sería setEB, una función que me permita definir la nota del examen final. Aquí está. Y lo mismo, this EB igual a EB. Listo. Ya tengo mi setter. ¿Qué más voy a utilizar? Una función que me diga el promedio final. Promedio final, cuánta nota he sacado del curso. Okay, le puedo poner esto vacío, le pongo void, da igual. Y le voy a decir que me retorne el peso del examen parcial, que es 0.35 multiplicado por el EA más el peso del examen final multiplicado por el EB. Entonces la nota del final del curso es la nota que me he sacado
en el examen parcial multiplicado por 35% más la nota que me he sacado en el examen final multiplicado por 0.65%. Bien, y eso lo voy a regresar. Entonces ya me está ahí devolviendo, ¿qué cosa? El promedio final de nota de mi curso. Eh, Así como existe por ejemplo, esta función no es un setter, por si acaso. Este simplemente es un método de la clase. Es un método público. Ahora, otra función que vamos a crear o que necesitamos son los getters. Así como existen setters que son para definir, configurar o cargar con valores los atributos de la clase, también existen los getters que me permiten leer algún atributo. ¿Qué getter podría tener por ahí? Por ejemplo, un getter que me devuelva el, el nombre del alumno, ¿no? Hay que usar qué nombre tiene el alumno. Entonces le pongo get nombre. Fíjense que los getters y los setters normalmente los inicializamos con set y get para darnos cuenta que son getters y setters. ¿Okay? Si tú le pones otro nombre es difícil darte cuenta que existe un getter o un setter. Esas son metodologías de diseño de clases que se aplican. No es obligatorio, pero es deseable que lo trabajen así. Y le pongo get nombre, acá no le pongo nada porque solamente le estoy pidiendo el nombre y lo que quiero que me retorne en este caso sería el this nombre o nombre completo, perdón, nombre completo. O si quieren simplemente nombre completo porque no existe otra variable nombre completo en toda la clase. ¿Okay? No se va a confundir. Otro getter sería que me devuelva el get nombre, perdón, no, el get ciclo, ¿no? Que me devuelva el ciclo actual con el cual yo he configurado le he pasado al constructor como parámetro. Entonces acá me va a retornar, en este caso sería un return this ciclo, ¿no? Bueno, igual si fuera ciclo se referiría específicamente a este ciclo de la línea 7, ¿no? O sea, le pueden poner disciclo o simplemente ciclo. Yo le pongo disciclo para que quede claro que es el ciclo de aquí, pero no hay con qué confundirse acá porque de hecho no hay ninguna variable ciclo dentro de esto, así que bueno, si quieren lo pueden dejar así. ¿Ok? No hay ningún problema si le agregan el this o no. Si no quieren con funciones, póngale this a todos los atributos de la clase y asunto arreglado. No va a pasar nada. Bien, entonces ya tengo el get ciclo. Vamos a ver qué otro parámetro podríamos crearle. Yo creo que lo dejamos ahí. Bien, ahí termina nuestra clase. Bien, termina nuestra clase. Y ya estamos listos para poder utilizar nuestra clase. Miren, ya hemos creado el constructor, los setters, los getters. Y esta función de acá, y este es un método. Este ya no es un getter, sino sería un método de la clase. Método de la clase. Es un método de la clase específico que me devuelve el promedio final. Ustedes le pueden agregar n cosas, ¿no? Pueden ponerle si cuántas veces ha jalado, etcétera, etcétera. Se le puede ir agregando diferentes parámetros. Estamos acá simplemente jugando. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer acá es instanciar un objeto de tipo alumno software para ingeniería biomédica. Entonces, ¿cómo lo instanciamos así? Miren, alumno software para ingeniería biomédica. ¿Qué nombre le pongo al objeto? Le pongo alumno 1, por ejemplo. Entonces voy a crear un objeto, alumno 1 es un objeto software para ingeniería biomédica, que es esta clase que acabo de crear. Ahora, acá viene, cuando yo instancio el objeto, entre paréntesis, tengo que poner lo que el constructor me está diciendo. El constructor me pide el nombre y me pide el ciclo del alumno para poder crear el objeto. Si yo no le pongo el nombre y el ciclo, no estoy definiendo acá pues lo que he creado en mi constructor. Entonces acá le tendría que pasar un nombre, que es un string, que podría ser, no sé, Rosa Vargas. Y el ciclo le ponemos 2025-20, ¿no? Ciclo actual, 2025-20. Punto y coma. Listo, entonces ya creé mi objeto alumno 1. Su nombre completo es Rosa Vargas y su ciclo es 2025-20. ¿Qué más podemos hacer? Miren, alumno 1.set examen parcial. Le vamos a poner un 15.1 de nota, su nota del examen parcial, y le vamos a poner un alumno 1.set examen final. Miren que la herramienta me ayuda a encontrar los métodos de la clase creada. Le ponemos un 10.5. ¿Qué tal? 10.5 y por ahí le pongo vamos a ponerle acá un mensaje que me muestre algo como el nombre del alumno, ¿no? El alumno o alumna, ¿no? Acá le ponemos alumno 1. Perdón, acá no va comida doble, sería alumno 1.get nombre, o sea, el alumno Rosa Vargas, ¿no? Le vamos a poner acá, lo vamos a concatenar, espacio, tiene un promedio final de espacio y acá lo concatenamos con alumno 1
punto promedio final. Y esto de acá lo concatenamos, y lo puedo continuar abajo. Alumno 1 promedio final lo concatenamos con con una comilla doble que diga en el semestre, y acá lo concatenamos con el semestre que le estamos ingresando, que sería alumno 1.get get ciclo. Get ciclo, ahí está, ¿no? Y finalmente le ponemos acá un endline. Listo. Entonces, cuando yo ejecute este programa, vamos a ver acá, sale un error, alumno software para ingeniería biomédica. A ver en qué hemos metido la pata acá. Esto está separado, dice es private within this context. Alumno SPIB, error, alumno SPIB, alumno 1 es privado dentro de este contexto. Lo está a ver, vamos a ver. Lo está reconociendo como privado. Quiere decir que acá debí poner un public. Y ahorita les voy a explicar en qué significa esto. Vuelvo a ejecutar esto y salió. Perfecto. Entonces, el alumno Rosa Vargas tiene un promedio final de 12.11 en el semestre 2025-20. No aprobó el curso. Bien, eso es lo que estamos obteniendo. Fíjense que hemos creado un objeto que tiene un método que me permite ingresar en el parcial, en la nota del examen final, que me devuelve el promedio de la nota, que me devuelve el ciclo, que me devuelve el nombre del alumno y que me permite definir el objeto con nombre y ciclo y semestre. Bien, pero ahora vamos a ver esto de acá de Pable. ¿Qué cosa es? Miren, esta clase tiene un problemón, fíjense. Si yo me pongo a jugar, porque fíjense, esto de acá yo lo puedo meter en una librería, no necesariamente lo tengo que tener aquí, lo puedo poner en una librería, en un librería.h, un archivo librería.h y una librería.c, y me pongo a jugar con la clase. Simplemente lo incluyo con una cabecera, include librería.h y juego con la clase. Y de pronto se me ocurre hacer algo así, miren, alumno 1. Y voy a entrar a su atributo, peso EA. Y al peso EA le voy a poner 0.55. ¿Qué estoy haciendo acá? Miren, estoy alterando este atributo peso EA que vale 0.35 y le estoy agregando 0.55. La alumna me había salido desaprobada con un promedio de 12 punto algo y ahora tiene 15.13. ¿Está bien este promedio? Obviamente no, porque .35 debe sumar con .65 100%, 1. Pero acá le estoy agregando .55, quiere decir que la nota ni siquiera está sobre 20. O sea, podría sacar más de 20. Por lo tanto, le estoy alterando la nota porque le estoy cambiando un peso que no debí cambiar. El problema es que si yo declaro todos los atributos y los métodos dentro de la zona que dice public, pública, todos estos de aquí, perdón, todos estos elementos de acá, incluidas las funciones, son públicas, es decir, yo las puedo utilizar desde el objeto instanciado. Yo no debería permitir, ¿qué cosa? Que peso EA pueda ser tocado por el usuario que está programando o está instanciando los objetos. ¿Por qué? Porque eso me altera la función de la clase. Si yo le pongo peso EA 0.55, ya malogré el cálculo del promedio final. No debería permitir que esto de acá ocurra. ¿Okay? No debo permitir esto. ¿Cómo lo impido? Pues bien, lo puedo impedir de la siguiente manera. En vez de public le pongo private y lo pongo esto como privado. Es decir, estos métodos de acá, inclusive la nota también del parcial y del final, los pongo como privado y luego acá regreso a public. O si no, de frente le ponemos acá, bueno, lo podemos volver a poner así. Entonces, ¿qué pasa acá? Este de acá, peso EA, peso EB, EA y EB, las notas se vuelven privadas. ¿Qué quiere decir privadas? Quiere decir que no puedo acceder a ellas. ¿Puedo modificar estas variables? Sí, pero solamente dentro de la clase puedo alterarlas. Pero fuera de la clase, cuando instancio el objeto como alumno 1, ya no puedo tocar peso EA. Lo he protegido. Lo he protegido. O sea, al estar privado lo estoy ocultando. Este es un paradigma de el lenguaje de programación C++ que se llama encapsulamiento. O sea, estoy encapsulando mis atributos para que no me los toquen, para ocultárselos al programador que va a hacer uso de mis clase instanciando objetos. Entonces le estoy diciendo, esto no me lo tocas. Tú me usas mi clase, pero esto no lo tocas. Esto es interno a mi clase. Entonces, si yo ahora trato de modificar el peso EA, miren lo que va a pasar. Me sale un error justo aquí y me dice peso EA is private within this context. Me dice, este atributo peso EA es privado
No lo puedo tocar. ¿Ok? No me permite tocarlo. No puedo tocar LA, no puedo tocar LB. ¿Ok? No puedo tocar LB, ¿por qué? Porque es privado también, ¿ven? Entonces esto ya no lo puedo hacer, lo protegido. Ya no te permito cambiar el peso de los exámenes. Entonces solamente si lo ejecuto, ya no es posible tocar ese atributo de la clase. Y el promedio final sigue siendo 12.11. Bien, eso es bien importante. Ahora, también existen otros tipos eh, de, de directivas, en este caso, para proteger las variables. Existe la pública, que es la que te permite desde el objeto instanciado modificar, alterar. Por ejemplo, miren que el nombre completo es un público. Entonces yo aquí sí podría hacer algo así. Podría poner alumno 1. Nombre completo igual a Sergio, por ejemplo. Y cuando yo ejecute esto, a ver, déjame ver si acá no he modificado nada. Bueno, no he hecho nada importante. Lo ejecuto y ahora me dice el alumno Sergio. Ya no es Rosa Vargas, sino es Sergio. Tiene un promedio final de 12.11. Le he alterado el nombre, ¿no? Dice, acá le he alterado el nombre al alumno. ¿No? ¿Por qué? Porque el nombre completo del alumno pertenece a una zona pública. Ustedes miran, profe, pero no deberías tampoco permitir modificar el ciclo que ya ingresaste en el constructor. Si ustedes no lo quieren así, entonces acá le ponemos, esto lo eliminamos y esto lo podemos poner acá, en private. Si quieren, lo podemos poner acá. Bueno, yo lo pondría en realidad mejor acá, así, en protegido. Entonces si lo pongo en protegido, estando en protegido tampoco lo puedo tocar, miren. Vamos a ver acá. Ahora lo voy a tratar de ejecutar y me sale error. Me dice, nombre completo está protegido dentro de este contexto. Tampoco puedes tocar el parámetro o el atributo nombre completo porque está protegido. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué diferencia el privado del protegido? Si en ambos casos no los puedo tocar desde el objeto instanciado, solamente puedo tocar los que son públicos. Hay una gran diferencia entre privado y protegido. Y eso está relacionado con el fenómeno de herencia. Herencia, cuando tú creas una clase heredada que pertenece a una clase padre, se le llama, la clase puede heredar todos los atributos que son protegidos. Hereda los públicos y hereda los protegidos, pero los privados no los hereda. Entonces, si esta clase, por ejemplo, tuviese la tijera privada, la navaja suiza hija, tendría todos los elementos de la navaja suiza menos la tijera, porque la tijera es privada. No se, no se hereda. Pero si la tijera fuera protegida, en ese caso sí se hereda la tijera. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, para efectos del funcionamiento de la clase, que sea privada o protegida, es lo mismo. Pero para efectos de clases heredadas, o sea, cuando hagamos herencia, ahí sí hay diferencia entre privado y protegido. Lo privado no se hereda, lo protegido sí se hereda. ¿Ok? Sí lo va a recibir la clase hija y la clase hija puede manipular los atributos protegidos. Bien, entonces acá ya tenemos nuestro ejemplo, bien interesante. ¿Y qué más le podemos hacer? Le podemos agregar un poco más de complejidad, por ejemplo. Miren, una de las cosas interesantes que tiene la programación orientada a objetos es un elemento que se llama polimorfismo, que tiene diferentes formas, pero en este caso tiene que ver el polimorfismo de sobrecarga de funciones. ¿Qué significa el polimorfismo de sobrecarga de funciones? Por ejemplo, yo voy a crear un nuevo constructor que se llame alumno SPIB. Alumno SPIB va a ser el mismo constructor. Ustedes dicen, oye, profe, pero ya tenías un constructor acá. Ok, voy a crear un constructor. Como puedo crear también una función con el mismo nombre, dos funciones con el mismo nombre, pero este constructor no tiene parámetros. Este constructor es un constructor sin parámetros. Es lo que se conoce como su constructor por defecto. Cuando el constructor no tiene parámetros es el constructor por defecto. ¿Y qué voy a hacer acá? Simplemente hago peso EA igual a 0.35, igual lo voy a setear, y peso EB igual a 0.65. Pero no le voy a setear el nombre ni el ciclo. Entonces ustedes dirán, profe, pero si usas el constructor por defecto, este objeto alumno no va a tener nombre ni ciclo, efectivamente, porque no le voy a pasar el nombre del ciclo. Entonces también debería adicionarle setters para colocar el nombre, como un void set nombre que tenga string nombre, y en este setter le voy a colocar el this nombre, perdón, nombre completo igual a nombre. Listo.
Entonces ese setter lo voy a poner ahí y lo usaré en caso se me ocurra instanciar un objeto sin nombre y sin ciclo, ¿no? Con el constructor por defecto. Y también necesito un setter para el ciclo. String ciclo. Y acá, bueno, en este caso sí es obligatorio poner el dciclo para que no se confunda con la variable ciclo, que es el parámetro que está entrando por el método setCiclo. Listo, entonces ya tengo acá mi nombre y mi ciclo, ya los he creado. Bien, y por ejemplo, ya tengo mi clase. Vamos a ejecutar esto, en realidad va a ser lo mismo que el anterior. Vamos a verlo acá. Pero veamos acá, ¿no? Ahora lo que voy a hacer, voy a borrar esto, es voy a instanciar un nuevo objeto que sea alumno SPIB, alumno 2. Alumno 2 y así nomás. Miren, alumno 2 y estoy creando un objeto alumno 2, pero el alumno 2 no tiene nombre ni ciclo. ¿Ok? Si se me ocurre a mí, por ejemplo, crear el alumno 2, le puedo poner alumno2.set. Le voy a poner nota del examen parcial que sea 14. Le pongo un 14. Y acá alumno2.set examen, set examen final, también le coloco un 14. Listo. De hecho, el promedio final de notas va a ser 14, ¿no? Entonces, si a mí se me ocurre ahora hacer esto, vamos a verlo acá. Seout el alumno, alumno 2, get nombre, tiene un promedio final de alumno 2, promedio final en el semestre, alumno 2, get ciclo. Lo que van a ver es, van a ver el promedio final que es 14, pero no tiene nombre ni tiene ciclo, porque no lo he definido en el constructor por defecto. Miren, entonces sale el alumno A, o alumno o alumna, sin nombre, tiene un promedio final de 14 en el semestre vacío. ¿Ven? No sale, ¿por qué? Porque usa el constructor por defecto que no tiene los atributos nombre ni ciclo. Entonces, ¿qué podría hacer con él? Pues utilizo el setter, el alumno2.set set nombre, ¿no? Y le digo que se va a llamar, no sé, pues Juan Martínez. Juan Martínez va a ser tu nombre y alumno2.set ciclo. Ciclo va a ser el 2025-20, ciclo 2025-20, ciclo actual. Y finalmente lo voy a volver a imprimir esto. Y ahora sí me van a salir los datos completos, como pueden verlo acá. Bien, creo acá esto y me salen los datos completos. En el último mensaje es al alumno Juan Martínez, tiene un promedio final de 14 en el semestre 2025-20. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que puedo crear el objeto pasándole dos parámetros, como el nombre y el ciclo, o creo el objeto sin pasarle parámetros con el constructor por defecto. ¿Ok? Entonces, eso se llama polimorfismo, porque puedo instanciar objetos, ya sea con dos parámetros, ingresándole dos parámetros, o sin pasarle un parámetro. ¿No? O podríamos crear un constructor, un tercer constructor con un solo parámetro, o con más parámetros. Entonces, eso es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que es la forma polimórfica que puede tener la clase. O sea, un mismo método puede tener varias funciones, varias maneras de utilizarse. ¿Ok? Entonces uno se tiene que acostumbrar a la clase para saber que puedes instanciar el objeto alumno SPIB sin parámetros, con dos parámetros, o a veces con más parámetros. Bien, eso es el objeto. Ahora vamos vamos a jugar, vamos a hacer algo más bonito. Miren, ya hemos creado nuestro objeto, alumno SPIB, nuestra clase, ya hemos instanciado objetos y ahora vamos a instanciar varios objetos del mismo tipo. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a jugar con vectores, o sea, vamos a ver, ¿se puede crear vectores objetos? Primera pregunta, ya que hemos visto vectores, vamos a crear un vector de objetos. Bien, ¿cómo creamos un vector de objetos? Bueno, pongo acá alumnos SPIB, ahora le voy a poner alumnos y le voy a colocar acá 5 elementos, o sea, voy a crear 5 objetos alumnos. ¿Okay? Cada elemento, cada uno de estos 5 objetos pues va a tener nombre, ciclo, promedio final, nota del examen parcial, nota del examen final. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué constructor estoy usando acá? Estás usando el constructor por defecto porque lo has tenido que hacer. Acá estoy instanciando un vector. Automáticamente todos los vectores usan el constructor por defecto. Bien. Lo que vamos a hacer acá es voy a mostrar un mensaje que diga ingrese los datos de 5 alumnos. ¿Okay? Le voy a pedir a ustedes que ingresen los datos de 5 estudiantes. ¿Qué más voy a utilizar? Me voy a apoyar con unos strings que sea el nombre para ir almacenando los nombres.
Pues voy a repetir este string, nombre, voy guardándolo del teclado, lo voy a almacenar en cada uno de los índices de alumnos, el ciclo, ok, y la nota, que también voy a hacer string. Profe, ¿por qué pones la nota como string si la nota es flotante? Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora voy a hacer un bucle for int igual 0 y menor que 5, porque se va a repetir 5 veces, y más. Vamos a repetir esto 5 veces. Entonces, lo que voy a hacer acá es un cout que me pida que ingrese el nombre del alumno numeral. Acá le ponemos i más 1. I más 1, ¿por qué? Porque es el alumno, como i empieza en 0, 0 más 1, el alumno 1. Y le voy a concatenar acá con 2 puntos. Y me va a pedir que ingrese la nota. Para leer la nota voy a utilizar la función getLine. ¿Por qué? Porque el nombre completo tiene nombre y apellido. Nombre, espacio, apellido. Entonces cuando leemos cadenas de caracteres que tienen espacio en blanco, hay que leerlo con la función getLine. Si lo leen con sin, va a generar errores. O sea, con el sin mayor va a generar errores. Ahora acá luego vamos a pedir que ingresen el ciclo académico. ¿Okay? Ingrese el ciclo académico. Y acá le ponemos ciclo académico, no, acá simplemente un punto y coma. Y acá getLine. Y el sin lo vamos a guardar en ciclo. Listo. Ahora, ¿qué viene acá? Les voy a pedir que ingrese la nota del examen parcial. 2 puntos. Y ustedes miran, profe, acá haces un sein, nota. Sí, pero acá hay un problema. Si yo acá, primero que nota es string, ¿no? Si yo uso el getLine para leer el teclado, no conviene hacer sein nota. Porque esto de acá lo que me va a generar es, si uso getLine y sein, va a generar fallos de funcionamiento. Va a empezar a saltear solicitudes de ingresos. Entonces, si van a usar todo getLine, mueran con getLine. Sería sein nota. Y ustedes dirán, profe, pero nota no se supone que era un flotante. Sí, pero es que el getLine funciona para cadenas de caracteres, no funciona para enteros o flotantes. Entonces lo que tengo que hacer es leer el número de la nota como string y luego lo voy a convertir a flotante para poder guardarlo en el método, ¿no? Entonces ya tengo el getLine nota y ahora miren lo que voy a hacer. Alumnos de i, el primer elemento alumnos de mi objeto alumnos SPIB, le voy a poner set ea, le voy a ingresar la nota del alumno. Pero dicen, profe, pero la nota es un flotante. El set ea que tenemos acá, ¿no? Recibe un flotante. Perfecto. Entonces, como recibe un flotante, voy a utilizar una función que se llama stuff. String to float. String to float. Voy a convertir de string a float. Lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen string to float es que el string de la nota sea nota. O sea, hay que ingresar una nota. O sea, un número, punto, otro número. En este caso, eso está garantizado porque lo estamos haciendo, bueno, manualmente, ¿no? De ahí tendremos que utilizar otro tipo de manejo de excepciones si es que a alguien se le ocurre poner como nota un texto, ¿no? Por eso podría hacer colapsar el programa. Ya está. Y ingresé en el primer elemento de alumnos la nota. Ahora voy a pedir que ingrese la nota del examen final, ¿no? Le pido final, acá final y nuevamente la nota y acá repetimos esto, alumnos de i, ok, va a ser punto set eb string to float la nota nuevamente. Entonces ingreso la segunda nota y ¿qué me falta? Me falta definir el nombre del alumno. Sería nombre, perdón, set nombre va a tener que ser nombre, que lo acabamos de ingresar acá. Y alumnos de i punto set ciclo, y acá le colocamos el ciclo. ¿Ven? Entonces ya tengo en mi vector alumnos, que es un vector de tipo, ¿de qué tipo es vector? De tipo alumnos SPIB. O sea, hemos creado un vector de una clase, ¿no? Es un vector abstracto, ¿no? Y ya estamos ingresando de un porrazo en ese vector de 5 elementos todos los datos de cada uno de los alumnos junto con sus notas. ¿Qué vamos a hacer una vez que ingresemos los nombres? Vamos a calcular el promedio de notas de esos 5 alumnos. Promedio igual a 0.0 y vamos a calcular el número de aprobados, que lo voy a inicializar en 0. Y nuevamente hago un for int i igual 0 y menor que 5 y más. Entonces repetimos este bucle 5 veces y acá lo que voy a hacer es el promedio que empieza en 0, lo voy a acumular ¿con quién? Con alumnos de i punto promedio final
voy a incrementarle, voy a ir sumando todos los promedios finales y voy a preguntar si alumnos de I, este I va acá, punto promedio final es mayor o igual a 12.5, ¿no es cierto? En este caso, el número de aprobados se incrementa en 1, pues no, pues si tiene más de 12.5 es que ha aprobado el curso. Y finalmente, cuando salga del bucle for, voy a poner acá un cout, el promedio de notas es, y acá le voy a poner el promedio, que es la variable promedio que es flotante, pero dividido entre 5, pues, porque son 5 notas, ¿no? Y además le voy a adicionar acá y el total de aprobados es de, y acá le adiciono la variable aprobados. Listo. Y me va a salir el número de aprobados. Entonces vamos a jugar con esto, miren. Miren lo interesante de esto. A ver, acá he metido la pata porque acá no va punto y coma. ¿Ok? Ahí no va punto y coma. Y ahora vamos a ver, miren. Estamos calculando el promedio de datos abstractos. El nombre del alumno 1, no sé, Juan Pérez. Juan Pérez, el semestre 2025-20. La nota del examen parcial le vamos a poner 12 y final un 12. El alumno 2, Sergio Vargas, le vamos a poner 2025-20 y su parcial le vamos a poner un 19 y el final 18. Este ya aprobó, ¿no? Sergio Vargas aprobó, Juan Pérez de hecho jaló porque tiene promedio 12, ¿no? El alumno 3, Úrsula Salazar, por ejemplo, ciclo académico 2025-20. Examen parcial 17, final 16. De hecho aprobó Úrsula Salazar. Vamos a probar con otro, con Tania Ramírez. No sé, Tania Ramírez, ciclo académico 2025-20, parcial 8, final 7. Jaló. Y el último sería, no sé, Rosa Vargas o Rosa Vázquez y ciclo académico 2025-20. Examen parcial tendría, vamos a ponerle 12 y el final 12. Entonces, ¿quiénes han aprobado? Úrsula Salazar y Sergio Vargas. Pero Juan Pérez, Tania Ramírez y Rosa Vázquez van a jalar, no sé qué le pongo 11. Entonces me dice, ven, el promedio de notas es 0 y el total de aprobados es 2. A ver, ¿por qué el promedio de notas es 0? Porque acá me faltó ponerle un igual. Ya la malogré. Me faltó ponerle un igual ahí, no le puse el igual. Entonces, por eso es que no sale, me salió 0. Ahí faltaba el igual. Bueno, si lo volvemos a hacer, medio pesado. Lo vamos a volver a hacer, pero la idea es esa, ¿no? Solamente faltó poner un igual para que el promedio se calculara. No se estaba guardando el valor de promedio. Se estaba quedando en 0. Pero la idea es que estamos calculando de las 5 notas. Y de acá podemos sacar el nombre de los aprobados, el nombre de los desaprobados. Pueden hacer infinidad de nombres porque tienen almacenado, asociado cada nota tienen el nombre del alumno. Pueden sacar el promedio por parcial, el promedio por final, el promedio por examen final y el promedio total, ¿no? Del promedio final de notas, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso es el caso de usar un vector. Luego usted me puede decir, profe, ¿y cómo sería si usamos punteros? Si queremos un puntero de objetos. Este es más interesante. En este caso, miren, lo que vamos a hacer es, voy a borrarlo todo mejor, lo borro todo, hasta acá, y lo que voy a crear es un puntero, por ejemplo, que se va a llamar P alumnos, P de puntero, P alumnos, que va a ser un new alumno SPIB de 5 notas, también lo vamos a hacer en 5. Bien, ¿qué más vamos a hacer acá? Lo mismo, ¿no? Voy a poner un cout, ingrese los datos de 5 alumnos, los puntos, y un endline. Listo. Y luego hacemos un for int i igual 0 y menor que, porque es punto y coma, y menor que 5 y más. Bien. Y dentro de esto vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, que no lo debí borrar, pero bueno, lo volvemos a implementar. Ingrese el nombre del alumno número, y acá le ponemos el alumno número, y concatenamos con i más 1, y acá concatenamos con 2 puntos, y acá simplemente punto y coma. Luego hacemos el get line de nombre, para que lo almacene en nombre, que está ya creado
Hemos creado un nombre. No, ya también lo hemos borrado, creo. Sí. He borrado acá. He borrado acá string, nombre, ciclo. ¿Saben qué? El ciclo ya no lo voy a pedir porque creo que está de más. Simplemente es nombre y nota. Listo. Voy a pedir nombre y nota para no hacerla tan larga. Nombre y nota. Entonces acá le pido el nombre. Luego cout ingrese la nota del examen parcial. Y acá le ponemos un getLine sin nota. ¿Okay? Y miren cómo se maneja con puntero. La nota la voy a guardar en palumnos, ¿okay? En la dirección. Y acá se coloca flecha. Cuando es puntero, en vez de punto, se coloca flecha. Y se le coloca set examen parcial. Y acá hacemos el string to float. ¿De quién? De nota. Entonces estoy guardando en esta dirección palumnos, la primera dirección, o palumnos de 0. Sería la nota del examen parcial. Ya le he guardado el nombre. Te dirán, profe, y el ciclo lo puedo hacer directamente así, ¿no? P alumnos, set ciclo, y de frente le pongo 20, 25, 20 a todos. Está, para no estarlo ingresando por teclado, 20, 25. Y luego le pido acá eh, otro cout, pero que me pida que ingrese la nota del examen final. Acá me faltó dos puntos, un espacio. Acá también un espacio. Y acá un espacio. Para que se vea mejor. Y acá siempre le pongo getLine sin coma nota. Vuelvo a grabar ahora la nota del examen final en la variable nota, bueno, en el objeto nota. Y luego hago palumnos, flechita, pues puntero, setEb. setEb y lo mismo, string to float, nota. Y ya está, ya lo hemos guardado aquí. ¿Y qué me falta guardar? Me falta ponerle nombre al alumno. palumnos, set nombre. Y acá le ponemos nombre. Listo. Pero el ciclo ya lo tiene. O si quieren este del ciclo para que sea más ordenado, lo quito de acá. Y lo pongo acá. Profe, ¿hay alguna diferencia? No, no hay ninguna. Pero bueno, solamente para que se vean juntos. Ya está. Para que vean cómo lo estoy armando. Entonces ya he armado ahí básicamente el puntero. ¿Ven? Ya he armado el puntero. Con todos los elementos. Ahora en el siguiente bucle, en la siguiente iteración del for, tengo que pasar a la siguiente dirección. Tengo que incrementar la dirección de palumnos. Palumnos es un puntero. ¿Un puntero a qué? Alumnos SPIB. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo dije que el puntero puede ser de cualquier cosa? Bueno, en este caso el puntero es de una clase alumnos SPIB. Entonces va a apuntar a la siguiente dirección de alumnos SPIB. Entonces este puntero se va a incrementar a 5 direcciones diferentes. ¿Okay? Vamos a ir aumentando cada dirección y en cada dirección voy a guardar un nuevo registro de la clase alumnos SPIB. Cuando yo salga de este for, ya voy a ver calculado el promedio y ya puedo también obtener el número de aprobados. Bien, lo voy a iniciar en 0. Nuevamente voy a crear un for int y igual a 0 y menor que 5 y más, un for que se repita 5 veces. Y acá viene lo interesante, miren. Cuando yo ejecuto este for 5 veces, la primera vez yo entro en la primera dirección de palumnos y luego incremento palumnos. Entro en la segunda dirección de palumnos y lo incremento. Es decir, palumnos sufre 5 incrementos, pero yo he guardado los datos de los alumnos, de los 5 alumnos, de la dirección 0 a la dirección 4. Pero palumnos apunta a la dirección 5. ¿Okay? Entonces lo primero que tendría que hacer acá es palumnos menos menos. Ahora voy a apuntar a la cuarta dirección. ¿Okay? A la dirección más alta. Y lo que voy a hacer es voy a obtener el promedio más igual a palumnos de promedio final. Ustedes dirán, profe, pero ¿no deberías empezar de abajo para arriba? No, puedo empezar de arriba para abajo. Es como que yo tenga mis promedios finales sean 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Y yo sumo, en vez de sumar 11 más 12 más 13 más 14 más 15, sumo 15 más 14 más 13 más 12 más 11. Me da lo mismo. Da igual si empiezo por abajo o por arriba. La suma me da lo mismo. Entonces en este caso estoy sumando de arriba para abajo. Luego digo, si palumnos flecha promedio final, ¿no?, es mayor o igual a 12.5,
Acá es mayor o igual, promedio final es función método, entonces tiene que tener acá mayor o igual a 12.5, esto no acá. En ese caso, aprobados se incrementa en 1. Listo. Y ahora sí pongo el final del salir del for. El promedio de notas es promedio entre 5, total de aprobados es aprobados. A ver, vamos a ver si esto funciona. Lo vamos a ejecutar acá. Bien, estamos jugando con los punteros a objetos. Digamos que el alumno 1 se llama Rodrigo Cantero, ya. Rodrigo Cantero, su examen parcial le vamos a poner 12 y su examen final es 12. Promedio de notas es 12. Acá es Teresa Ramírez. Va a tener 19 y 19. Juan Vargas va a tener 11 y 11. Sebastián Lorenzo va a tener 8 y 8. Y finalmente Milagros Martínez va a tener 17 y 17. Entonces si se fijan, Rodrigo Cantero desaprobó, Teresa Ramírez aprobó, Juan Vargas desaprobó, Sebastián Lorenzo desaprobó y Milagros Martínez aprobó. Hay 2 aprobados. ¿Okay? Y me sale que el promedio de notas es 13.4 y el total de aprobados es 2. 13.4 ¿de dónde? Claro, tendremos que, en realidad he puesto las notas iguales para que el promedio sea el mismo. El promedio en este caso es 12 más 19 más 11 más 8 más 17, ¿no? Porque si te sacas 12 en los dos exámenes tienes 12 de promedio final, ¿no? 19 en los dos exámenes tienes 19 de promedio final. Entonces el promedio de 12 con 19 con 11 con 8 con 17 es 13.4. Bien, y el total de aprobados es 2, ¿no? Pues hemos visto que está aprobando Teresa Ramírez y Milagros Martínez. ¿Ok? Entonces hemos tenido el mismo resultado que con los vectores, pero usando en este caso los punteros. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar esta semana que viene en el curso, y a continuación vamos a ir explorando esto más a fondo. Vamos a ver otros elementos como la herencia, que también va a ser bien interesante, las clases abstractas, ¿no? Que no requieren instanciamiento, y otros elementos más de la programación orientada a objetos. Ya nos estamos viendo, cuídense mucho, un abrazo.